Muy buenos días a todos y todas que estáis ahora mismo asistiendo a nuestra primera videoconferencia, organizado en circunstancias, como todos sabemos, extraños. Y bueno, pues como no hay mal que por bien no venga, hemos dicho vamos a aprovechar esta situación para hacer algunas sesiones por videoconferencia hablando de temas que creemos que para vosotros pueden ser interesantes. Yo soy Peter, para los que no me conocéis, soy el director de la Oficina Media España y hoy me acompaña Fabrizia Palazzo. Fabrizia trabaja en la agencia de ventas internacionales Latido Films, una agencia de mucho prestigio, mucho recorrido, que es una marca conocida mundialmente y que, como podréis ver, dispone de un bagaje de experiencia y de sabiduría muy interesante y estamos contentos de que ella está aquí para compartir su visión sobre algunas cuestiones con nosotros, con todos vosotros. Antes de dar ya paso a que Fabrizia os cuente un poquito su visión del asunto, el asunto de las ventas internacionales, me gustaría dar algunos agradecimientos. En primer lugar, me gustaría agradecer a los patronos de nuestra oficina, que son Erika A., Ejeda, el Instituto de Cultura de Valencia, Agadic y Canarias Cultura en Red. Su apoyo es fundamental para que nosotros en la oficina podamos hacer este tipo de actividades y todo lo que estamos haciendo. También me gustaría agradecer a Latido Films en su conjunto. Ya nos conocemos desde hace muchos años. Saludo a todos los compañeros si estáis ahí. Y también me gustaría agradecer mi equipo de la oficina porque hemos estado testando todo tipo de soluciones tecnológicas para llegar a este momento. Trabajamos dentro de las limitaciones que son las paredes en las que nos podemos mover, pero creo que hemos conseguido dar con un sistema que sea lo más cómodo para vosotros. Y os pido ya de antemano que por favor los que tenéis tiempo al terminar este seminario quizás mandarnos algún correíto para decirnos qué es lo que os ha parecido de contenido, también formalmente, la calidad de la imagen, del sonido, etcétera, etcétera. También quiero agradecer, como no, al propio programa Media. Como sabéis, nuestros compañeros están en Bruselas, por un lado los de la Comisión y por otro lado los de la Agencia Ejecutiva. Y os puedo asegurar que ahora mismo están haciendo todo lo posible para contribuir a que esta situación en la que estamos sea lo más llevadera posible. Y vamos a ir comunicando sobre la marcha, sobre todos los progresos que hay. Pero bueno, gracias a Media, gracias a los compañeros en Bruselas y a todos los demás desks también. Dicho esto, Fabrizia, aquí el tema hoy son los agentes de ventas y la agencia de ventas. Entonces, yo, por ejemplo, cuando voy a un festival grande como Cannes, donde se presentan al mundo unos 400 películas de estreno en las diferentes secciones, pero también en lo que son las proyecciones de mercado, en, los, en las revistas lo que hacen normalmente es publicar el slate de cada agente de ventas, es decir, las películas se presentan como parte de un slate de agentes de ventas, lo cual ya os otorga una suma importancia, porque vosotros sois los que conectáis la oferta con la demanda. No obstante, muchas veces la gente no tiene muy claro lo que es un agente de ventas. Y te pido, por favor, que hables un poco de Latido y que nos cuentes tú qué es para vosotros un agente de ventas. Muchas gracias. Vale, muy bien, gracias a ti. Gracias a todos, gracias a Peter y a Media para pues, darme la posibilidad de estar aquí con vosotros. Y nada, pues eso, una agencia de ventas es un intermediario, ¿no? Es un intermediario entre el productor, que es nuestro proveedor, ¿no? Que nos cede su bebé, su película, y para que nosotros la podamos explotar a nivel internacional. Entonces, el papel de un agente de ventas es muy importante por dos tareas, ¿no? Es la cosa más importante, o sea, dos tareas muy diferentes, pero que a la vez van de la mano, ¿no? Que es la estrategia en festivales de todo el mundo
y la venta pura y dura, ¿no? Buscar distribución para la película fuera de su territorio nacional, ¿no? Esto es lo más, vamos, la base, ¿no? De lo que es una agencia de ventas. Pero claro, el conocimiento, ¿no? De los mercados que podemos tener nosotros agentes de ventas, de los festivales, la relación con los distribuidores, ¿no? Que llevamos muchísimo tiempo trabajando en eso. Entonces, el conocimiento del mercado, de los distribuidores, el contacto, ¿no? Que tienes desde hace mucho tiempo y la relación, sobre todo también con los programadores, ¿no? De los festivales. Para nosotros vienen a nosotros ya directamente y nos preguntan, ¿no? ¿Qué tienes para mí? Entonces conocemos qué producto y qué película puede ser adapta para qué territorio y para qué distribuidor, ¿no? Porque obviamente luego en los varios territorios hay distribuidores que toman cierto tipo de película. Latido, en general, solemos llevar, o sea, tenemos ya un catálogo de más de 200 películas y solemos llevar entre 15 y 20 películas por año, ¿no? No nos gusta tomar más porque también nos gusta cuidar las películas, ¿no? Película por película, cada película necesita su estrategia, ¿no? y su dedicación. Intentamos siempre buscar encontrar un poco un balance, ¿no? Entre las películas que tomamos, entre películas más comerciales, ¿no? Que son más fácil, entre comillas, de vender, y películas también que pueden ser más autorales y que nos pueden dar, pero más prestigio en festivales, ¿no? Intentamos siempre encontrar un balance entre estas dos cosas. Y también nos enamoramos de las películas, entonces a veces pues la opinión personal no es muy importante también. Pero claro, tiene que haber un mercado para ellas, ¿no? A nivel internacional. Yo creo que has dicho una cosa creo que has dicho una cosa muy interesante. Primero, que os enamoráis de las películas. Yo sé que los agentes de ventas sois muy cinéfilos, es decir, os gustan realmente las películas y creo que de todo el colectivo de profesionales sois de los que más número de películas estáis visionando en todo el año. Muchísimas. Yo creo que lo que también nos caracteriza es que estáis situando las películas en el mercado de una manera muy, digamos, cuidadosa, es decir, la imagen de cada agente de ventas se transmite un poco también a la manera de presentar las películas, ¿no? Entonces, cuando vemos vuestro catálogo y vuestro stand en los mercados y festivales, es una imagen muy homogénea donde hay una gran diversidad, pero es como una cuestión de gusto, ¿no? Quizás nos puedes hablar un poco de esto del gusto, ¿no? Sí, para nosotros o sea, sobre todo pues eso, para nuestro director general, Antonio Saura, y nuestro jefe de adquisiciones, Óscar Alonso, intentamos basarnos, ¿no? sobre unos conceptos, pues para que nosotros tomemos una película y para que nosotros pues nos decidamos, porque tampoco tenemos tantas bazas, ¿no? Tenemos 15, 20 películas al año, entonces tampoco podemos escoger todas las películas que nos llegan y llevarlas. Entonces intentamos dejarnos guiar un poco por unas líneas, guías, pues que son fundamentalmente 4 conceptos, ¿no? Principales. Uno es el target que tiene la película, ¿no? Si la película tiene un target muy claro y definido, es más fácil, ¿no? Que nosotros la podamos vender. El otro es el strong concept, entonces un concepto muy fuerte y que tenga un concepto pues llamativo, ¿no? Que tú puedas leer una sinopsis de una película y darte cuenta de que esta película es muy fácil, llegas exactamente, te hace entender perfectamente de qué va la película. Entonces, es un concepto claro y fuerte, sobre todo. El caso del Hoyo, por ejemplo, es muy, ¿no? emblemático, porque es una película pues con un concepto muy fuerte que quien no la haya visto la podéis ver en Netflix ahora mismo y es una película que al final tiene un concepto tan fuerte que en 2 palabras tú la puedes resumir y esto es muy importante para nosotros. Luego hay otra cosa que también es muy importante, que es el tercer punto, que sería como el talento, ¿no? Great talent. Entonces, con talento hablamos obviamente de actores, de directores, de todo el equipo y entonces que haya detrás a gente y haya un equipo, o sea, tanto por parte de los actores como el director, ¿no? y también el productor, dependiendo de lo que haya hecho, pues también es importante. Y luego hay este cuarto factor, que es el que justamente decías tú, o sea, que decíamos antes del amor, ¿no? Que nos enamoramos, que es un poco la reacción personal. Y a veces es un poco peligroso porque nos dejamos guiar también por nuestro instinto
pero es muy importante. O sea, al final, a veces, pues, igual no puede tener un target muy definido, un concepto tan fuerte, pero luego la reacción personal de cada uno, sobre todo del departamento de adquisiciones, que es quien visiona la película, pues nos dejamos guiar también por las emociones, ¿no? Y al final es muy importante esto. Puede haber un gancho, ¿no? Puede que la película, por ejemplo, nos interesa por el director, porque queremos seguir teniendo la relación con un director que ya ha hecho películas, o apostar por nuevos directores, y en Latido lo hacemos muchísimo. Llevamos muchísimas óperas primas. También es verdad que a veces también, yo sé, otro punto puede ser, por ejemplo, si la película está basada en una novela que ya ha tenido éxito a nivel internacional, entonces puede tener más posibilidad de venderla, ¿no? Por ahí. O que tenga mucho potencial de remake, por ejemplo, que se puede explotar en otros países. Y luego también, pues eso, tomamos las películas también por mantener, porque nos gusta que mantener la relación, ¿no? Con ciertos productores o con ciertos directores, ¿no? Y seguirlos, ¿no? En todo cuando nos dejan, en todo lo que es su recorrido. Yo creo que hay en la gente de ventas seguramente en su motivación de coger o no una película y ponerlo en los mercados y festivales. Seguro que hay influencias también exteriores que son un poco las tendencias del mercado, ¿no? Yo siempre pienso que los agentes de ventas tenéis no la bola de cristal, pero sí relativamente en comparación con otros una visión a medio o largo plazo para anticipar un poco tendencias y en función de esto también buscar un producto determinado, ¿no? Y quizás Cierto. gustaría que nos hablaras un pelín de esto, ¿no? Porque vosotros tenéis que hacer un montón de investigación a lo largo del año, pero por defecto, porque estáis en el frente donde los compradores os dicen qué es lo que andan buscando, ¿no? Entonces, ¿cómo podéis vosotros llevar esta investigación permanente un poco a vuestro favor y después al favor de las películas que representáis? Pues yo creo que hay unas líneas bases, ¿no? Unas guías que ya un conocimiento que cuando conocemos el mercado, ¿no? Desde el punto de vista de la venta, ¿no? Pura y dura. Entonces, ¿qué es lo que se busca en Japón, por ejemplo? ¿Qué es lo que se busca en este momento? Hay temas universales que es más fácil, ¿no? Entonces, si una película ya lleva unos temas que son pues, universales, es más fácil que nosotros pues, optemos por ella. Pero a nivel de investigación también es un poco lo que se está produciendo, entonces lo que nos llega, por ejemplo, la ola de películas dirigidas por mujeres, por ejemplo, que eso es súper importante, nosotros hemos apoyado muchísimo, o temas como, por ejemplo, la inmigración, o temas de actualidad. Entonces, un poco es un poco ver ¿no? por dónde van los tiros y prepararnos dentro de lo que se pueda y ver lo que va, lo que va. También es verdad que una película a veces es tan única y tan diferente a las demás que igual no te hubieras imaginado nunca que hubieras podido vender esa película en este cierto territorio donde es muy complicado, por ejemplo. Eh, pero en general es verdad que las tendencias del mercado, pues sabemos, ¿no? Un poco por dónde van los tiros, porque llevamos en esto pues ya muchísimo tiempo, ¿no? El latido ya son años, Mm, entonces, claro. pues intentamos. Y yo sé, al mismo momento ahora me consta que Latido de momento, hasta que se diga al contrario, está más centrado en lo que son los largometrajes, tanto de ficción y en algún caso también de documental, ¿no? Y quizás, no sé si vais a tocar en algún momento también formatos televisivos, tipo como series, por ejemplo, limitadas o miniseries, etcétera, porque estamos todos asistiendo a un cambio bastante curioso, ¿no? Desde que han aparecido las plataformas de video on demand, todo el mundo habla de la influencia que ellos tienen. Entonces yo tengo eh, una pregunta al respecto, pero antes también os quería decir que hoy publicamos en nuestra web un informe del Observatorio Audiovisual Europeo, que es muy interesante, que es sobre tendencias en el mercado, basado en una situación del año pasado, donde se ha visto que el tráfico de películas y series en las OTTs solamente representa el 5% del negocio total de consumo, cual es un dato bastante interesante, porque luego parece que ya más allá de OTT o canal de televisión, que ahora mismo pone pues con los nuevos hábitos de consumo, etcétera, que las tendencias, la pregunta es, las tendencias que hay ahora mismo
en las televisiones influyen de alguna manera también lo que son las tendencias en el cine, porque podemos ver productores que hacen cada vez más las dos cosas, cine y televisión, por lo tanto también hay una especie de star system, o parece que puede haberlo en algunos países más que en otros, donde las caras de las actrices y actores pasan de la pequeña pantalla también a la grande y viceversa. Y luego está el tema de las temáticas, valga la redundancia, ¿no? El tipo de historias que se cuentan, etcétera. ¿Podéis ver que hay una influencia bidireccional o de algún modo que nos podría interesar? Sí, o sea, es verdad lo que dices. Nosotros estamos principalmente pues, centrados en películas, ¿sabes? En largometrajes de ficción. También es verdad que últimamente, de hecho, hemos adquirido una serie portuguesa que se llama Azul. Entonces, nos estamos también acercando, ¿no?, al mundo de las series y el mundo de la televisión porque pensamos justamente, pues, justamente por seguir esta tendencia del mercado. Entonces es muy, muy, muy importante también ¿no?, estar abierto a cualquier tipo de producto nuevo que pueda llegar. También es verdad que nosotros, por ejemplo, también nos gustan mucho los documentales, intentamos apostar por los documentales. Es verdad que es un mercado pues más diferente. Y luego la animación es tan larga y tan complicado, ¿no?, llegar a producir un metraje de animación. Pero esto te asegura también, es un producto, si es animación para niños, más fácil de vender, ¿no? Claro. Entonces, sí, hay que estar abierto, definitivamente. Y creo que sí, referente a lo que acabas de decir, claro, que las dos cosas influencian muchísimo. O sea, por un lado las series al cine y el cine a las series. O sea, vemos en series de televisión ahora que tienen una calidad cinematográfica que hasta hace pocos años era impensable, ¿no? Muy bien. Absolutamente sí. Y el talento, Y claro, hay que sigo, apostar. claro. Bueno, pues es interesante saberlo que eso estáis abriendo, aunque sea gradualmente, a otros formatos, ¿no? Has dicho lo de la película de animación y creo que tenemos un ejemplo muy bonito que es Buñuel en El laberinto de las tortugas, que también tenía Maravilloso. ayuda del programa Media al desarrollo y que vosotros estáis muy involucrados en el éxito de esta película, ¿no? Quizás nos puedes contar un poquito cómo ha sido esto. Sí, Buñuel es una película maravillosa, ¿no? La relación con los productores y con el director siempre ha sido una maravilla. Agradecemos, de hecho, ¿no?, que nos hayan dado este honor, ¿no?, de cuidar esta película tan especial y tan bonita. Y ha sido una aventura maravillosa, llena de muchísimos éxitos a nivel internacional. Ha sido una bomba, ¿no? Buñuel ha sido algo, pues, absolutamente, pues claro, es esperado, pero también inesperado, ¿no? Podía salir otra cosa. Y ha salido una maravillosa película. Y estamos encantados. Ha sido un recorrido a nivel internacional de festivales. Mi compañera Mar Fernando ya se encarga de toda la estrategia de festivales, junto con mi compañero Oscar y Antonio también. Todos creo que hemos hecho, todos mis compañeros, desde la parte de festivales, adquisiciones y ventas también, ¿no? Nos involucramos también a los vendedores, que hemos podido también venderla fuera. Y es una película pues muy, muy particular y muy difícil, sí. O sea, tiene obviamente el gancho de Buñuel, que es muy importante, pero tampoco es una película fácil de vender fuera y sin embargo se ha vendido a muchísimos territorios a nivel Mm, internacional. Se ha podido vender una gran de verdad alegría, una gran muchísimo. alegría. Y el otro ejemplo que tenéis ahora mismo que está un poco en boca de todo el mundo porque se ha convertido en la película casi de culto Sí, de la situación del COVID-19 es la del hoyo, ¿no? Antes has hecho mención de esta película. Háblanos un sí. poco de ella y sobre todo, a ver, yo tengo la impresión de que en el mercado internacional el producto español tiene muy buen prestigio, ¿no? Yo lo Sí, que me ¿verdad? pregunto a veces es que si incluso podría haber más demanda para lo que es creación española, tanto pues de animación como de ficción, dramas, comedias, etcétera. ¿Nos podrías decir, Yo aparte de hablar un poco del Hoyo, que es una película de género que ya de por sí creo que tiene un potencial de internacionalización muy grande, ¿no? Pero ahora mismo, ¿tú ves algunas tendencias de una demanda específica que puede haber para contenido español? ¿Es más general o es más, va por sí. género? ¿O qué es lo que estás Yo, notando? vale, de referente a esto último que me has preguntado, yo creo que hay una tendencia, sí, la gente que, o sea, por ejemplo, nosotros que estamos, los vendedores, ¿no? Mi compañero Juan, Francesca y yo, que estamos en la parte de ventas,
Pues los tres lo que vemos es la demanda de películas españolas, sobre todo por lo que es el género. Entonces, el thriller. Entonces, esto es lo que más nos piden, sobre todo asiáticos, ¿no? Gente de Asia, lo que buscan, saben, ¿no? La calidad de las películas españolas, obviamente que es alta, pero no va tanto por la parte de películas pues dramáticas o de dramas no, al thriller. Ese es el género que más nos piden, thriller, sí. Y referente al hoyo, claro, el hoyo ha sido una sorpresa increíble para todo el mundo. Cuando ya en Berlín visionamos las primeras imágenes y luego en Málaga, no, mi compañero Oscar vio el primer corte de la película, o sea, fue como en plan, vamos a por ella, vamos a apostar por ella, también con su riesgo, ¿no? Porque al final es una ópera prima también, y basada en una obra de teatro, pero claro, no sabíamos, ¿no? Ya teníamos relación con el productor, con Carlos, muy buena, ¿no? Por Psiconautas, porque también habíamos llevado una película producida por el mismo director, pero claro, el hoyo era una cosa tan diferente y tan innovadora y claro, nos abalanzamos. Y luego empezó ahí toda la carrera internacional, en festivales internacionales. De hecho, se conoció la película antes fuera de España que en España, ¿no? Fue en Toronto un éxito increíble, ganó el premio del público en Midnight Madness y claro, ya ahí empezó, ya Netflix empezó a interesar por la película y ya, claro, ya cerramos, vendemos muchos territorios, algunos territorios asiáticos en Cannes, solo con el teaser, ya la película se había prevendido en varios territorios, y luego ya llegó Netflix y tomó los derechos internacionales para todo el mundo. Esta es una película que quizás por su concepto y por su forma, en mi opinión, podría tener un potencial de remake y también un potencial incluso de adaptación teatral. Ahora, no queremos saber qué es lo que se está cociendo, que ojalá que sean muchas cosas, pero una agencia de ventas como Latido también gestiona este tipo de posibilidades del futuro, aparte de lo que es la presentación y la venta de la película en sí. Absolutamente. Nosotros últimamente, de hecho, también, claro, uno de los factores también que me olvidó mencionar antes, sobre el cual pues nosotros podemos intentar, pues podemos sentirnos, ¿no? Nos llama más para que nosotros podamos adquirir una película para el mundo, es también el potencial que tiene de remake. Ahora también esta es la tendencia, ¿no? También, porque es algo... tampoco sabemos el por qué, pero es verdad que últimamente es una tendencia muy actual lo de remake. Por un lado, porque te asegura, entre comillas, no lo sabes, pero bueno, un éxito, porque si ha sido un éxito en la taquilla nacional, va a ser un éxito también, ¿no? Es probable que lo sea fuera. Y luego también porque es muy importante, o sea, el remake creo que es una nueva fuente de explotación de la película. Claro. Yo creo que esto es algo que yo diría, yo creo que es un valor añadido muy grande de lo que es el agente de ventas, ¿no? Yo creo que el agente de ventas tiene mucho valor añadido, siempre lo digo en privado y en público, pero yo creo que a veces cuando estamos escribiendo o incluso rodando una película, ¿no? Pues estamos pensando en esta película como una entidad muy concreta y a veces no estamos pensando en qué le podría parecer esto a un americano o a un japonés o un alemán con respecto a este tipo de posibilidades de quizás no la compra de la película en sí, sino la adaptación del formato o incluso de la película muy fielmente, ¿no? Hemos visto últimamente en la taquilla en España muchos éxitos, sobre todo en el campo de la comedia, que casi todas han sido remakes de películas francesas, italianas, etcétera. Y bueno, yo creo que es una tendencia que nosotros desde Media observamos con muchísimo interés. Incluso en España tenemos alguna gente de ventas especialista en derechos de remake. Y yo creo que es algo que en un territorio como Europa, pero también en el territorio mundial, es una posibilidad que quizás el productor o el guionista no piensa tanto en eso, pero yo creo que vosotros sí tenéis aquí, claro, si una película tiene más posibilidad, digamos, de explotación relevante en el exterior,
con su versión original o con una versión adaptada, ¿no? Claro, claro. De hecho, pues por eso estamos aquí, ¿no? Para intentar dar unas pautas y para que el productor también se dé cuenta, ¿no? Mientras está montando la película desde sus inicios, ¿no? Desde la etapa de desarrollo, si quiere que su película tenga también un recorrido internacional, pues hay que tomar en cuenta, ¿no? Ciertos factores, ¿no? Es muy importante eso. Bueno. Sí, dime, Peter. Me gustaría antes de pasar a algunas cuestiones más prácticas, ¿no? Porque tú nos vas a contar muchas cosas prácticas de cómo hay que trabajar con un agente a nivel técnico, cuándo hay que aproximarse a él, etcétera, etcétera. Pero quizás antes de pasar a esto, me gustaría, aparte de lo que es vuestra capacidad de ver y interpretar tendencias y también de ver posibilidades de adaptación de películas, etcétera, otro valor añadido que yo creo que es muy importante. Al principio has dicho que tenéis un catálogo ya de 200 y pico películas, ¿no? Yo creo que lo que les interesa mucho a los productores que estáis ahí e incluso a los creadores es que la economía de las películas realmente va por ciclos, ¿no? Cada película tiene un primer ciclo de vida cuando se estrena, su lanzamiento por los mercados internacionales a través de los festivales y los estrenos. Esto es como el primer ciclo de vida, pero luego la película pasa al catálogo y ahí se queda y entra en el segundo ciclo de vida, que es un poco el concepto de la economía de larga cola, ¿no? Cola, claro, y es... Es decir, lo que te iba a preguntar vosotros, supongo que también hacéis ventas no solamente de películas sueltas, sino de paquetes de películas. Claro, exacto. Entonces, pues esto, o sea, al final, una vez que una película entra aparte, ¿no? Entra a hacer parte del catálogo de la empresa, tiene que pensar que tu película se apoya en otras películas. Entonces, que cada película fomenta, ayuda, ¿no? Entonces, es verdad que al cerrar un acuerdo con un paquete, ¿no? Con una televisión o una plataforma, pues es mucho más fácil vender un paquete de 30 películas, 20 películas, que si tú en tu catálogo como productor directamente tienes 2 o 3 películas. Entonces, esto hace que pues, las películas se ayuden una a la otra. Entonces, hacer parte de un catálogo de una empresa te da la posibilidad a tu película de que sea rentable, perdón, te siga dando beneficios también más a largo plazo. Eso es importante. Y luego, claro, el por qué, ¿no? ¿Por qué un autor debería estar interesado, ¿no? en cerrar un acuerdo de ventas internacionales? Pues uno de esto, por ejemplo, una motivación puede ser esta. Para un productor, el conocimiento, ¿no? Ya lo hemos dicho, ¿no? De los mercados, los contactos, ¿no? Con los programadores de los festivales. A veces a los mercados nosotros estamos presentes en todas las ferias, ¿no? Con Latido, con nuestro stand. Vienen ya directamente a ti los distribuidores y te preguntan, ¿no? ¿Qué tienes para mí? Porque ya saben lo que ellos, lo que tú le puedes ofrecer y tú sabes lo que ellos pueden estar buscando. Entonces, el conocimiento, ¿no? El know-how de los mercados, eso es muy, muy importante. Y luego hay otro factor. Aquí estamos. Esto es la palabra clave aquí, creo que es confianza, ¿no? Claro, sobre todo la confianza. Si ya lo hemos dicho antes, aquí se puede reiterar, porque yo creo que es muy, muy importante, porque si alguien va a vosotros y dice, oye, necesito películas, necesito comedias, por ejemplo, vosotros le podéis decir, mira, si quieres te hago un paquete, tenemos unas cuantas películas de este tipo, y la confianza que tiene depositado en la agencia el comprador hace muy fácil la venta. Ahora, imagínate tú siendo productor que tienes que hacer esto, es decir, después de haber producido la película ya estás pensando en la siguiente y la después. Claro, y no tienes, entonces, por eso también. La gente mantiene la película viva en el mercado a través de este tipo de ventas, ¿no? Tienes que dedicarte a otra. Entonces, es justo eso. Y claro, también por eso, otro factor, yo creo que es muy importante especificar es el tiempo. Sobre todo si eres un productor muy ya reconocido, que has hecho muchas películas ya, igual tú podrías tener esos contactos, ¿no? O no. Pero la cosa es que tú no tienes tiempo para hacer eso. O sea, el trabajo de venta y de estrategia de festivales es un trabajo muy duro y que lleva muchísimo tiempo, ¿no? Y dedicación, hay que negociar términos de los contratos, porcentajes, años.
estar ahí al pie del cañón de la venta pura y dura, ¿no? Estar detrás de todos los festivales para que visionen tu película y ojalá la seleccionen, ¿no? Hacer una estrategia muy... Es un trabajo muy duro y lleva mucho tiempo. Entonces, esto también es otra ventaja, ¿no? De tener un agente de ventas. Claro. Luego Aquí también está... una pregunta interesante podría ser, ¿cuántos mercados y festivales estáis vosotros trabajando al año? Así como media, tanto los que a donde vais presencialmente y los que quizás tenéis una relación más remota, ¿no? Porque yo creo que otro valor muy importante es que efectivamente, como tú dices, vosotros vivís bastante agarrados a la maleta, invertís mucho dinero en viajes y, bueno, pues lo que es mantener una visibilidad en el mercado, etcétera, etcétera, pero para que los productores y para los creativos también vean un poco cifras, ¿cuántos mercados estáis trabajando al año, Bueno, el más o número, la menos? verdad, muchísimos. O sea, empezamos desde enero, Rotterdam, Foro de Coproducción, Berlín, la Berlinale, que es uno más importante, Hong Kong, en Filmart, en marzo, Málaga, los Spanish Screenings para los vendedores, los compradores internacionales. Luego viene MIPCOM, MITV, abril, y luego el otro en octubre. Luego viene Cannes, que es el más grande de todos, ¿no? En Cannes, después, pues tenemos, en junio hay encuentros con distribuidores franceses en París. Luego ya empezamos, el verano se descansa un poquito, aunque está Locarno también, el Festival de Locarno, que tiene una parte paralela de mercado donde nos gusta ir, igual no vamos todos los años, pero casi todos. Toronto, septiembre, San Sebastián, obviamente, y luego está Busan en Corea, el Asian Film Market, American Film Market en Los Ángeles en noviembre y se cierra con Ventana Sur. Está Roma, perdón, el MIA en octubre también. Entonces, en general, pues estos son los que vamos sí o sí. Luego, entre todos estos, hay foros de coproducciones que son normalmente paralelos también a los mercados. Estos son los mercados de venta pura y dura, ¿no? Para vender. Y luego todos mis compañeros, entre Antonio y Oscar, que se dedican también a ir a foros, sobre todo foros de coproducciones, a mercados donde pues reunirse con productores presencialmente, ¿no? Para escuchar proyectos y ver posibles adquisiciones, ¿no? Pero en general viajamos muchísimo. Y claro, y también, obviamente la venta también es muy, o sea, se sigue, ¿no? Cuando después de un mercado tú vuelves a la oficina y haces todo el seguimiento de mercado, ¿no? El llamado follow-up. Pero también es verdad que es durante los mercados, ¿no? Cuando más. La presencia física, no estar ahí con el comprador y presentarle tus películas, hablarle de las películas que tienes, ahí es cuando más, obviamente, se vende, ¿no? Lo que intentamos. Claro que sí. ¿No? Entonces, Ajá. Bueno, y ahora la curiosidad para quizás pasar a un plano un poco más práctico, ¿no? Imagínate tú que yo soy un productor, cosa que no soy, ajá. pero y ahora tú ya a cabo de casi media hora me has convencido de que yo necesito un agente de ventas, ¿no? Sí. Ahora he entendido que es un ahorro de tiempo, que multiplica la visibilidad de la película en el mercado, las posibilidades de vender a lo largo de los años, incluso otras posibilidades como pueden ser remakes, etcétera, etcétera. Eh, Dos preguntas encadenadas. La primera es, ¿cómo me acerco a un agente de ventas? Es decir, si no me conoce, ¿cómo me acerco? ¿Cuáles son un poco los protocolos que habría que respetar y alguna recomendación quizás al respecto de esto? Y después, quizás, ¿qué es lo que me aporta realmente y a cambio de qué? ¿No? Porque yo sé que vosotros trabajáis de diferentes modos, ¿no? Tenéis ahí, pero siempre se habla de la comisión del agente de ventas, ¿no? Vale, genial. Entonces, un poco cómo hay que acercarse para empezar, gente que no tiene experiencia y cuál es el mejor momento, porque por ejemplo en el Festival de Cannes yo creo que es el mal momento porque estáis en plena vorágine de vender. Quizás sea más recomendable hacerlo entre diferentes eventos y estando en Madrid o no lo sé, pero tú nos lo vas a decir, por favor. Vale, bueno, te cuento. Yo creo que cuando depende mucho de lo que está buscando el productor, ¿no? Cuándo hará un acuerdo depende mucho de cuándo lo necesita el productor, ¿no? Depende de lo que está buscando, ¿no?
si es dinero, financiación para terminar la película, por ejemplo, y el proyecto lo merece, porque ahí vamos también a explicar un poco cómo funciona eso, pero conviene por lo menos empezar a buscar un agente de ventas desde una fase temprana, ¿no?, de la película, si el proyecto lo merece, volvemos. Si ya, por ejemplo, se tiene la financiación cubierta de la película, se puede esperar un poco más adelante, ¿no? Si es lo que esperas es que te paguen un dinero, ¿no?, para entrar y apostar por esta película. Pero claro, también es muy importante si tu película es la película que un agente de ventas está buscando, porque también lo que dijimos antes, ¿no?, tiene que ser un poco una relación de amor mutuo. Creo que es muy importante que los productores sean conscientes de que para que un agente de ventas tome una película, esta película, si es que la película está terminada ya, tiene que ser virgen. O sea, no tiene que ser recién salida del horno. O sea, hemos terminado, hay un corte con el que el productor ya se siente, el director del productor se siente satisfecho y ahí es cuando le hace llegar al agente de ventas, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, y nos queremos meter las manos a la cabeza, que decimos, ¿cómo es posible? Nos llegan películas que dicen, mira, ya he presentado mi película al festival, tal y cual, y es como, no, este trabajo es nuestro, es el trabajo de la gente de ventas, es un trabajo que nos toca a nosotros, porque muchas veces nos ha pasado, o ha habido casos, ¿no?, donde pues se puede quemar, a nivel de festivales, se puede quemar la premiera internacional de la película, o por un lado venderla a un territorio tal de cual, mira, que he cerrado una venta ahí, yo productor, porque tenía un contacto, igual la ha vendido por un precio pues mucho más menor de lo que hubiera podido conseguir un agente de ventas, ¿no? Y eso, pues, es muy importante que un productor sepa que la película tiene que ser virgen, y eso, recién salida del horno, para hacerle llegar a un agente de ventas, ¿no? Ajá. Y es que la película no está hecha, también depende del estadio en que se encuentra, ¿no?, y de la película que tengamos entre manos. Por ejemplo, puedo contar un poco cómo funcionamos en Latido, ¿no? Nosotros, Latido puede entrar como ya sobre guión, ¿no?, y adelantando un dinero que se llama mínimo garantizado, ¿no? Este dinero es un dinero que el agente de ventas sabe o cree que puede recuperar de la explotación de la película, no tanto en ventas como en festivales, ¿no? Obviamente, estos son los casos en que ya hay un director muy reconocido detrás, un cast que puede ser muy relevante a nivel internacional, un productor ya con un cierto reconocimiento, ¿no?, a nivel internacional, o que ha hecho películas ya muy conocidas. Pero si no hay ninguno de esos factores, es muy difícil que entremos y que se entre y que se apueste, ¿no?, que se arriesgue un dinero sobre una película, un producto que no sabemos, no tenemos claro si se va a vender o no. Entonces, normalmente se trata de ventas, se lleva un porcentaje de todas las ventas realizadas, que puede variar. El estándar en la industria es un poco entre el 25 y el 30% de la venta. Entonces, las dos maneras de entrar es: yo te adelanto un mínimo garantizado a ti, productor, hasta que yo no he recuperado este mínimo garantizado, el productor no ve dinero de esto. Entonces, yo te pago, por ejemplo, puedo hacer ejemplos de cifras también, o sea, se pueden pagar mínimo garantizado desde 5.000 euros hasta todo lo que tengas. Yo qué sé, puedo hacer un ejemplo, o sea, el Latido, por ejemplo, desde pues, eso, hasta 200.000 euros o 300.000 euros también. Obviamente depende del tipo de película. Pero claro, hasta que este dinero no ha sido recuperado, el productor no ve dinero. Otras veces se toma la película cero. Entonces, la película está terminada, la vemos, venga, nos encanta, apostamos por ella, la tomamos, entonces entra a hacer parte de nuestro line-up, pero no se adelanta ningún dinero al productor. Pero desde el 0 euro, ya desde el primer euro ganado en ventas, ya se va por porcentaje, ¿no? Y entonces es esto: el 25-30% suele ser para el vendedor y el 65-70% para el productor. Ese es un poco el estándar en la industria. Muy bien. Me gustaría hacer un inciso aquí, ¿no? Yo creo que los que habéis pedido alguna vez una ayuda media al desarrollo, sabéis que nosotros siempre preguntamos por la agencia de ventas, a ver si hay un agente de ventas, ¿no? Yo también suelo recomendar a nuestros clientes que hablen con los agentes de ventas cuanto antes, ¿no? Es decir, en un estado temprano, no mucho más allá del desarrollo, es decir, incluso si puede ser durante el desarrollo, porque hemos asistido a momentos en los que, por ejemplo, la agente de ventas ha visto el proyecto o un dossier, quizás ha leído el guión
Y luego a veces hacen observaciones que parecen muy básicas, pero no lo son tanto, porque puede decir, por ejemplo, mira, yo creo que el título no es el adecuado, este título no vende, ¿no? Es una recomendación que luego se puede discutir, pero bueno, es una recomendación muy importante porque no hay que subestimar los títulos de las películas. Después, No. puede decir, oye, esto está muy bien, pero es muy largo. Para que yo pueda vender esto, tiene que ser un poquito más corto, porque también lo hemos visto, especialmente en películas de género y géneros más fantásticos incluso, que ahí parece que hay unas limitaciones de duración de las películas que a veces, si no lo sabes, te puedes pasar. Y si una película solo puede ser 80 minutos, si tú haces uno de 120, pues en vez de cortar la película terminada, digamos casi un 30% para dejarlo fuera, mejor hacerlo en guión. Así te ahorras un dinero bastante importante, ¿no? Y luego otras veces también yo creo que los agentes de ventas tienen un sexto sentido, un instinto muy desarrollado para detectar el gancho de una película que dicen, pero mira, este guión, después de haberlo leído, he visto una temática muy fuerte y esto pues me ha llevado a, de alguna manera, destilar la esencia de la película a una frase, lo que dijo antes Fabrizia, ¿no? Está muy bien tener un concepto fuerte. A veces este concepto fuerte también se puede llamar eh, gancho o lo que es la esencia de la historia, ¿no? Y una vez que sepas cuál es, y además ahí ya digo que los agentes de ventas pueden ayudar muchísimo a detectar este tipo de esencia, una vez que lo sabes, esto te va a ayudar en todo el desarrollo y en todo el proceso de buscar financiación. Otra cosa importante, es decir, si habléis con vuestros agentes de ventas que elegís a base de unos criterios que vamos después a resaltar también, pues esto, todo lo que te puedo decir, lo puedes llevar a lo que son las solicitudes de ayudas al desarrollo de media, por ejemplo. Y si el agente de ventas te manda una carta de intención y posiblemente te pone una pequeña aportación al desarrollo en forma de una garantía mínima, todos sabemos que luego los expertos, tanto de media como de otros, muchas instituciones de financiación, pues esto lo valoran muchísimo porque es una muestra de confianza. Y otra vez volvemos a la confianza, ¿no? Si hay un agente de ventas que determinado calibre, como Latido, u otros que pueda haber, porque dentro de España y fuera de España hay muchos agentes de ventas muy interesantes, pues esto es para crear un clima de confianza un valor realmente muy, muy grande. Esto justifica quizás también un poco el exponerse a la opinión externa de un agente de ventas, en este caso, incluso estando ya en una fase, digamos, temprana del proyecto, ¿no? Sí, sí, vamos, si se consigue es maravilloso. La realidad, a veces también hay que ver un poco, ¿no? A nivel laboral y nosotros al final lo que hacemos es vender. Entonces, aparte de la parte maravillosa de festivales, que es súper importante, que nosotros de hecho apoyamos muchísimo, también la venta. Y es verdad que si desde un principio no vemos que tenga este gancho, ¿no? De entrada, pues eso es complicado que entremos o con dinero o apoyando la película desde un principio. Eso entonces hay que tener muy claro lo que se tiene entre manos, ¿no? Y sobre todo estudiar, ¿no? Estudiar a quién y qué agente de ventas puede ser el mejor para la película que tienes. El Latido, por ejemplo, como os he explicado antes, intentamos no tener un balance entre películas comerciales y películas más autorales. Entonces, cuidamos muchísimo los festivales. De verdad que mis compañeros se dejan la piel, conocen los festivales desde el más chiquitito a, obviamente, relación con programadores de festivales de clase A. Y luego, pues, la parte de ventas, fundamental. Entonces, cada gente tiene una especialización, para así decirlo, pero también es verdad, ¿no? Y lo hablamos un poco el otro día, que puede que, aunque un agente de ventas no haya vendido nunca, por ejemplo, una película de género, no significa que no sea capaz de venderla. O sea, al final un agente tiene que ser capaz de vender cualquier tipo de proyecto que nos llegue. E Eso. intentamos hacer
intentamos hacer como un poco intentar diferenciar las varias agencias de ventas que existen en el mercado ahora para dar un poco unas pautas, ¿no? Buscar una agencia que comer. Entonces, yo creo que lo más importante es un poco, o sea, se pueden diferenciar, ¿no? Como dijimos antes, por llevar animación o por llevar cine familiar o por llevar más, pues eso, series o documentales. Y también luego está la influencia lingüística, ¿no? Que es muy importante también. El ámbito lingüístico, que por ejemplo Latido es una agencia de ventas especializada en vender películas españolas y de América Latina, o sea, en castellano, en español, ¿no? Al final. Últimamente nos hemos acercado también al cine del este de Europa, porque creemos que están haciendo cosas muchísimo, muy interesantes ahí, pero en general nuestra regla no escrita en Latido es un poco, porque también tienes que poner un poco un límite, ¿no? De abarcar pues, películas en español, porque si no, pues ya es todo el mundo y es aún más complicado, ¿no? Tener una... Pero en general, pues ver, o sea, yo creo que un productor se tiene que preguntar qué tipo de película tiene entre las manos y ver qué agentes de ventas pueden ser los más idóneos para la película que se Claro. tiene entre las manos. Entonces, un poco Aquí, por categoría. claro, aquí uno de los consejos prácticos que solemos dar es em, primero saber dónde están los agentes de ventas, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, en nuestra web de oficinamediahispana.eu tenemos colgado un informe que se llama European Film Promotion Sales Agents y ahí hay 97 agentes de ventas europeos de 13 países distintos, donde está representado, lógicamente, Latido con una ficha. Y en esta ficha pone de qué agencia se trata, qué tipo de producto lleva, y esto ya te da una idea. Pero después tienes también la web. Entonces, la recomendación práctica a veces quizás más obvia, pero no todo el mundo Es lo obvio. hace, pero es muy interesante hacerlo. Es, mira, piensa en unas películas que te parecen parecidas a la tuya por alguna razón u otra. Y luego vete a este catálogo de agentes de ventas y a base de leer las fichitas, haces ya una primera criba y dices, mira, estos podrían estar interesados en lo que yo estoy aquí tratando de levantar. Ahora, lo siguiente sería ir a la web de cada uno de ellos para ver también un poco lo que tú dijiste, qué género lleva, qué idiomas, qué rango de películas que son más indie, art house, que son más art house comercial, qué también potencia tiene a la hora de penetrar en los festivales de clase A, ¿no? Porque ahí sabemos que ya eso es el club de los importantes y lo siguiente, ¿no? Los que tenéis esta posibilidad de llamar la atención de los festivales importantes con nuestras propuestas. Entonces ya viendo un poco las fichas de las películas e incluso trailers, a veces los puedes encontrar, ves dos cosas. Primera vez, qué es lo que lleva la gente de ventas y luego ves cómo lo presenta. Y eso me lleva a lo siguiente, porque yo sé que vosotros estáis muy ocupados, ¿no? Entonces, yo creo que la mejor idea no es mandar un correo con el guión y a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que, volviendo a la pregunta de cómo hay que acercarse a vosotros, y yo creo que lo que es muy bueno es hacer una especie de boceto, de un flyer, que es como un pequeño cartel donde tienes una imagen, porque una imagen habla muchas veces más que muchas palabras. Tienes lo que es la frasecita que ilumina un poco lo que es la esencia. Tienes algunos nombres de gente que participa creativamente hablando y luego detrás, en la contraportada, tienes una sinopsis, ¿no? Yo creo que esto para vosotros puede ser el primer elemento de tocar y de ver y estudiar y eficaz. No sé si me equivoco o qué recomendación puede estar al respecto. Yo creo que depende un poco de o sea, una vez que tienes claro, ¿no? A qué agente quieres llegar y a cuáles son los agentes a los que quieres presentar tu película, depende si es de manera presencial o no, porque si es de manera presencial, la cosa más fácil para encontrarnos, ¿no? Como os he dicho antes, en foros de coproducciones, normalmente que son colindantes a los festivales de cine. Y si es por mail,
yo creo que, entonces, si es presencial, sí, está bien tener un flyer con una imagen o si se tiene ya material rodado, enseñarlo en la reunión, muy bien. Pero yo creo que, si se quiere llegar a nosotros a través de correo, que al final es lo más fácil, ¿no? Estos días, sobre todo en estos días, es muy importante cómo te presentas. Nosotros recibimos cantidades de correos todos los días que es una barbaridad. Entonces, la verdad que darle importancia, darle peso, ¿no?, al mail que estás escribiendo, que no sea un mail muy largo donde explicas miles de cosas. O sea, lo que tiene que tener un correo es presentarte, explicar el título de la película, obviamente, el género de la película, en qué fase se encuentra la película, o sea, en qué etapa está, un dossier, adjuntar un dossier que sea con informaciones básicas de la película, imágenes, fotos, textos, pero bien hecho, muy bien hecho, o sea, que sea llamativo, de verdad. Y una sinopsis, o sea, es muy importante que la sinopsis esté muy bien escrita, que sea cortita y que haga entender de qué va la película. Una vez, o sea, pienso en esta anécdota y me viene un poco así, es un poco, lo cuento porque es gracioso, pero también puede hacer entender un poco cómo es la cosa. O sea, una vez contesté yo a la oficina, me llamó un productor que me decía que quería hacernos llegar material de una película, ¿no?, que quería hacernos llegar la película, y he dicho, claro, genial, muy bien, pero nosotros, y digo, ¿puedes por favor mandar un correo a mi compañero, Ana? Si puedes poner la sinopsis de la película. Y me contesta, es que yo por principio no mando sinopsis. Entonces es como, ¿y cómo pretendes que nosotros podamos, o sea, no vamos de entrada a poder leer un tratamiento o sea, un guión y ni un tratamiento de 30 o 40 páginas de entrada, con todo lo que tenemos pendiente de proyectos que estamos siguiendo? Entonces, si pasa esta primera criba, que es la del mail, el dossier nos interesa, si hay un teaser, un tráiler, estaría genial, porque ya nos hace también entender, ¿no?, la calidad de dirección, de imagen y de todo. Y la sinopsis que esté bien hecha, ya es cuando mis compañeros pasan a pedir un guión en caso de la que película no esté hecha o un link de la película, pero de entrada no se puede mandar un guión porque se va a caer en el olvido, va a quedar ahí en la bandeja un poco, porque es que no podemos saber si nos interesa. Si pasa ya una primera criba, ya es cuando nosotros pues podemos pedir el guión o el link de la película para que la visionemos. Y ahí es cuando pues decidimos entrar o no como agentes de venta. Pero esto es muy, muy importante. Y Vale. muchas veces, ¿Tú crees que no se cumple. Entonces es importante que pensar, esto no es porque a mí me encantaría leer 20 guiones al día y ya todos los guiones que se leen Oscar y Antonio, nuestro jefe, es una barbaridad. Pero es que hay que también pensar en que tenemos muchísimas cosas que hacer y no podemos ponernos a leer cualquier guión. Sí, sí. Hay una pregunta también que nosotros la hacemos en nuestras solicitudes de ayudas al desarrollo y también ayudas a la distribución televisiva, que tiene un poco que ver con el marketing, ¿no? Donde no hemos dicho todavía la palabra marketing, pero todo lo que vosotros aportáis es de sumo interés para elaborar una estrategia de marketing de una película, ¿no? Y hay una cuestión que yo creo que se hace a veces también demasiado tarde, que es cuál es mi audiencia, ¿no?, a la que quiero llegar. Eh, yo siempre pienso que incluso el guionista ya tiene que pensar en una determinada audiencia para estar a la altura un poco de lo que son las exigencias de esta audiencia en particular, ¿no? Pero vosotros preguntáis o tenéis la impresión de que la gente se hace esta pregunta lo suficiente. Nosotros os digo que, por ejemplo, tenemos colgado también en nuestra web, como sabéis, desde hace unos años ya, un informe que es de sumo interés y lo dejamos ahí porque no ha perdido casi nada de actualidad a pesar de los cambios que ha habido desde entonces, que habla sobre el perfil de las audiencias europeas. Y ahí, en una de las conclusiones es que hay una demanda, por lo visto, en el mercado por encima en cuanto a lo que es art house europeo, por encima de lo que es la oferta. Ahora, eso no quiere decir que no tenemos películas suficientes que podrían cubrir esta demanda, pero el público objetivo que compone esta demanda no se entera de que existan estas películas.
Entonces, a lo que voy, es decir, que lo que es el cine europeo como marca, digamos, un poco global, ya sé que hay muchas subsecciones, etcétera, pero el cine europeo tiene, hay una demanda en el mercado que parece que es por encima de lo que es la oferta. Y entonces eso es porque las películas no están conocidas, la gente no se entera de que existen, ni siquiera, bueno, pues ni en el cine, ni en las plataformas, ni en las televisiones, etcétera. Con la excepción un poco de lo que es el circuito de festivales, que vemos que tiene una muy gran importancia a la hora de hacer circular el cine europeo, ¿no? Ahora, el agente de ventas, efectivamente, creo, para llegar a la demanda, no es que sea necesario, es absolutamente imprescindible, ¿no? Y quizás la invisibilidad de muchas películas se caracteriza por no tener un agente de ventas, en primer lugar, porque ahí no llegan ni a festivales convenientes ni tampoco después a generar ventas en mercados más amplios. Ahora, ¿qué recomendación podéis dar vosotros a los productores y a los incluso creadores, ¿no? ¿Cómo hay que pensar en la audiencia? ¿Cómo hay que definir algo así en una edad tan temprana que puede ser el desarrollo? A ver, es complicado contestar a esta pregunta porque creo que nosotros tenemos que tener muy claro, como agentes de venta, que nuestro público objetivo, nuestro objetivo, ¿no? Nuestro destinatario es el distribuidor. Y luego es él que se encarga de hacer la estrategia o el marketing para la película que compre en su territorio, ¿no? Lo que nosotros tenemos que ser muy capaces de ver es cómo se pueda crear un marketing internacional que sea más o menos válido de cara al extranjero, por ejemplo, eh, no sé, una película como ahora El Reino, por ejemplo, ¿no? O Que Dios nos perdone, una película española que ha llevado latido, donde, por ejemplo, el póster nacional pues tenía las dos caras de Antonio de la Torre y Roberto Álamo, ¿no? Obviamente en España esto es muy conocido, entonces hay que usar el gancho de los actores, pero igual de cara afuera, ¿no? Merece la pena más hacer un póster conceptual, ¿no? Que te dé más la idea de vender más por el concepto que por la cara, por la parte de las caras conocidas, ¿no? Pero el marketing es algo muy importante, muy importante que hay que cuidar y hay que pensar justamente, como bien dices, desde una fase muy temprana de la película, pero más que en el público, que también, el público que la va a ver, yo creo que en nosotros, o sea, el creador, el productor, tiene que pensar no tanto en el público, a quién se va a referir cuando se trata de marketing, sino en a quién la va a vender. En el caso del productor español, en España, por ejemplo, al distribuidor español que está buscando o a la gente de ventas internacionales. Pero, por ejemplo, nosotros cambiamos mucho los títulos. Los títulos nacionales muchas veces no tienen nada que ver con el título que nosotros utilizamos para el mercado internacional. O eso, las imágenes, los pósters. La jefa del departamento de marketing, mi compañera Zoe, ella hace un trabajo, una estrategia cada vez que ve una película, al visionar una película, se habla, hacemos todos una parte, una estrategia, ¿no? Para cómo vender la película a nivel internacional y qué materiales utilizar o cambiarlos completamente o darle la vuelta completamente o ser más fiel a la que es la estrategia nacional. Pero la mayoría de las veces lo que es la estrategia nacional para la película no nos conviene, no es la que vamos a usar para la internacional. La mayoría de las Eso es veces. creo que es un dato muy importante esto, ¿no? Eh, Y alguna vez en una anterior aventura profesional hemos hecho un estudio sobre la fuerza de los actrices y actores españoles de influir en lo que son las ventas internacionales y hemos visto claramente que ni siquiera algunos de los nombres más conocidos tienen por sí la fuerza de romper barreras en los mercados internacionales y que es mucho más importante el tipo de historia que es, ¿no? Esto totalmente. quizás es una definición, creo que es útil, ¿no? Uno debe de saber de qué tipo de película estamos hablando, de qué tipo de historia, ¿no? Esto es Totalmente. el tipo de historia y luego ya creo que son cuestiones más, digamos, un poco más refinados como temáticas, eh, bueno, pues aspectos artísticos, ¿no? Porque también
sabéis que hay un cine que es más arriesgado, ¿no? Yo me gustaría nombrar aquí una película gallega o un cineasta gallego que es Oliver Laxe, que Sí. si habéis visto sus películas, alguna incluso que tenía ayuda media como Mimosas. Mimosas fue una película de art house puro y duro, en el mejor sentido de la palabra, que tenía un enorme éxito en los festivales internacionales, incluso ganó un premio importante en Cannes. Eh, Luego la siguiente película que se llama O que arde, que ha tenido un recorrido quizás para él extraordinario en cuanto a lo que son los espectadores en cine, pero todavía estamos hablando de un cine que exige algo al espectador, ¿no? Eh, pero claro, hay películas que son realmente, que tienen un marketing alrededor de su misterio cinematográfico y lo que es el arte, que también es parte de la diversidad cultural, es decir, que quiero decir que en España y en Europa hacemos unas películas artísticamente muy sorprendentes, quizás a diferencia de un cine americano que tiene una tendencia más comercial, incluso en sus capas más independientes, ¿no? Lo mismo pasa un poco en Corea, por ejemplo, si no me equivoco, pero ellos son muy buenos para hacer películas de género, pero quizás son más los chinos después los que hacen películas que son muy flipadas en cuanto a lo que es su exquisitez de art house, así un poco más contemplativo o llámalo sorprendente, etcétera, ¿no? Y por eso yo creo que el marketing aquí es una cuestión muy importante porque uno a veces no puede hacer las dos cosas. Una película como las de Oliver en los festivales seguro que va a funcionar muy bien, pero hasta que no sea más transgresor y haga una película más comercial, formalmente hablando, pues ahí se va a quedar como un rey, ¿no? Ahora parece que con la Okearde ha hecho una transición parcial hacia un segmento más comercial y dice incluso, si no me equivoco, que la próxima que quiere hacer es una road movie, que ya es género, digamos, etcétera, buscando un público más amplio, ¿no? Vosotros ahí tenéis, lógicamente, muchísimos criterios que podéis también aplicar a la hora de asesorar a vuestros interlocutores, ¿no? Porque hay que saber muy bien lo que uno quiere también, no solamente lo que tiene, sino también lo que quiere. Claro que sí. Sí. También te digo, yo creo que depende mucho de la película que quieras hacer y de la película que tengas entre manos, porque hay espacio para todo, en el sentido, también hay que saber qué esperarte de una película. O sea, una película que puede tener una película más difícil, ¿no? De vender, entre comillas, más art house, con un público, pues que puede ser un público eso, más cinéfilo o más complicado, ¿no? Llegar a un público más complicado, eso no significa que la película no vaya a tener éxito, sino que va a tener éxito, pero en este circuito, ¿no? En el circuito de festivales, entonces un productor pues no se puede esperar unas ventas de millones de euros cuando la película que tiene es una película con un recorrido que está hecha para este tipo de recorrido, que es un recorrido diferente. Al revés, si una película es puramente comercial y no tiene posibilidad de entrar en festivales, sino de clase A por lo menos, sino que en festivales pues más abiertos, ¿no? Con películas más abiertas, más comerciales. Y luego están esos ejemplos de películas que son maravillosas, que están entre que puede ser muy peligroso, pero que nosotros, por ejemplo, tenemos el ejemplo de varios, pero el Ciudadano Ilustre, que es una película argentina de hace unos años, que es la perfecta combinación, porque es una película que nos ha dado, por un lado, un recorrido y un prestigio en festivales, ganó la Copa Volpi en Venecia, mejor actor, unos festivales, ha hecho un recorrido por festivales increíbles, y por el otro lado nos ha dado muchísimas ventas. También por el tipo de película, una película abierta, pero con un punto, o sea, autoral, o sea, con dos autores detrás, dos directores buenísimos. Y entonces, claro, esto es maravilloso. Cuando ya una película tiene las dos cosas a la vez, entonces prestigio en festivales y ventas, entonces que se estrene en países en otros países y que dé dinero también, entonces que también puedas comer de eso, eso es maravilloso. También es difícil conseguir este tipo de películas. Luego tenemos pues, el ejemplo de Campeones, ¿no? Una película increíble de que nosotros estamos súper orgullosos y agradecemos siempre a los productores, ¿no? Por confiar en nosotros en este caso.
y que ha sido un bombazo, un taquillazo español increíble y se ha vendido a prácticamente todos los países del mundo. Eh, y también estamos gestionando los derechos de remake, de hecho, de esta película, que se están haciendo ya en varios países del mundo. Entonces, claro, depende. Entonces, ¿qué pasa con Campeones? Por ejemplo, es una película comercial porque al final es una película para todos los públicos, es una película que ya el concepto es buenísimo, pero claro, hay un director detrás que también es un autor y su universo personal, ¿no? De Fesser es algo tan maravilloso y tan único, pues que te permite ver, reír, ¿no? Y a la vez que se te caiga una lagrimita mientras ves una película así. Y luego están estas Ajá. películas maravillosas, como por ejemplo Carmen y Lola, que tuvimos hace poco tiempo, también ópera prima, maravillosa, difícil de vender, pero al final también, ¿qué pasa? Entra en festival grande, eso te ayuda mucho las ventas, obviamente, y aunque igual por precios no exorbitantes, pero se vende en todas partes del mundo y tú tienes que, ¿no? El prestigio de que esta película esté haciendo, por un lado, la carrera de festivales y por la otra también se esté estrenando en salas, que es lo que siempre intentamos luchar desde Latido, que las películas se vean en salas. A veces se consigue, a veces no se consigue, pero es lo que intentamos apoyar siempre, ¿no? El cine que se estrene en salas también, sobre todo. Correcto. Claro. Entonces, un poco, pues volviendo a lo que dices, a lo que decías, pues sí, por ejemplo, o sea, el ejemplo de Oliver que hiciste de su película, pues claro, también depende de un poco de lo que tú quieras hacer. Y sobre todo, yo creo que eso, lo más importante de todo es que tú, como productor, seas consciente del producto de la película. Ahora estamos en el eterno dilema entre obra de arte y producto, ¿no? Pero que tengas entre manos algo que sepas qué puede lograr. Porque muchas veces como productor, director más, pero también como productor, obviamente son nuestros hijos, son nuestro bebé, nos enamoramos, pero también hay que intentar tener una visión de fuera, ¿no? De alguien menos involucrado desde un primer momento con la película, que tenga más una visión objetiva y que te diga, mira, por ahí no, que sepas que no vas a poder conseguir 3 millones de euros en ventas internacionales, eso no es posible, Claro, claro. pero sí te puedo asegurar o intentar hacer de todo para que esta película entre en un festival grande. Entonces ahí es muy importante que uno se dé cuenta de... Tengo una pregunta un poco, un paréntesis, ¿no? Pero nos llama la atención a nosotros que investigamos el mercado que hay algunos países donde en cine y también en televisión, pero fundamentalmente en cine, el porcentaje de películas que están basados en una obra preexistente tipo novela es bastante elevado, mientras que por lo que podemos observar en España, aunque sí que hay una tendencia creciente, todavía el número de películas que están basados en novelas, por ejemplo, es relativamente bajo. ¿Vosotros creéis que hay alguna relación, no digo general, pero potencial, entre el hecho de que una película esté basado en una obra literaria y lo que son las posibilidades de ventas después, ¿no? ¿Vosotros estáis sensibles a esta cuestión o no es un tema que os incumba mucho? No nos incumbe mucho, pero sí es verdad que pues tiene un valor añadido para nosotros. Obviamente si la novela es una novela reconocida a nivel internacional, porque si es una novela que ha tenido mucho éxito en España, pero fuera no, a nosotros no nos interesa mucho. Es verdad que sí, Ah, se está basada en una novela que se ha vendido a millones de países y sobre todo está bien. O sea, este es un valor añadido por el que podemos considerar de tomar esta película o no. Pero mm, tampoco creo que lo que acabas de decir sea del todo negativo, en el sentido de que si en España no hay tantas películas que se basen, ¿no? En una novela o que no hay tanto remakes, por ejemplo. Yo creo que también esto es importante y nos quiere decir también que hay muchas ideas. Significa que sí, también hay muchas ideas innovadoras, ¿no? Y que todavía los autores tienen fantasía de dónde y para sacar nuevos proyectos que no estén basados ya en obras que ya han existido. Entonces hay que ver un poco los dos lados, ¿no? de la moneda. Pero es sí, a cierto, nivel de sí. ventas, obviamente nos da Mm, más... está bien. Y una pregunta práctica, sobre todo para gente que no ha viajado quizás tanto como tú y tus compañeros.
Yo pienso que a veces es muy interesante que un guionista, un productor o un realizador salga de su casa, pero yendo directamente a un festival, aunque no tenga película ahí, o a un mercado, ¿no? Por ejemplo, yo creo que los MIPS, MIPCOM y MIPTV en Cannes son mercados donde realmente tienes un panorama muy amplio de lo que se vende y lo que se compra a nivel planetario y pasando por todos los géneros y formatos, ¿no? Pero para así, digamos, cineastas y productores independientes quizás más pequeños que a veces quizás tampoco se pueden permitir viajar excesivamente a lugares como Cannes, etcétera. ¿Qué festivales y mercados ves tú que son recomendables para estas primeras veces? Yo, por ejemplo, me fui por primera vez a Ventana Sur en diciembre pasado y me he quedado con una impresión absolutamente positiva. No me podía esperar aquello. Me pareció un mercado fantástico, con proyectos fantásticos y sobre todo donde la calidad de networking era muy, muy agradable. Es decir, que la gente se sentaba fácilmente a hablar con uno. Había también una, por parte de la organización, de Claro, que sí, Ventana de Sur, crear, mucho cuidado, ¿no? claro, crear meeting one to one, ¿no? De cara a cara con los vendedores, con los financiadores, ¿no? La gente que, vamos, financia las películas. Y yo creo que en España, pues es que depende mucho. O sea, tú puedes como productor enviar tu proyecto y, por ejemplo, yo estuve en Avicine, en Albacete, que tiene una parte de mercado y de industria para los productores que es maravillosa. O sea, me reuní con Ajá, muchísimos productores y para ver sus proyectos y la verdad que es ahí puedes tener una relación cara a cara que en otros festivales y mercados pues igual como por ejemplo puede ser el mercado de Cannes o Berlín. Es que depende, yo creo que al principio, sobre todo para productores noveles y al principio yo creo que merece la pena ir a mercados más chiquititos, al Festival de San Sebastián o simplemente ir a cualquier festival y empezar a hacer contactos. Yo creo que lo mejor, pero lo mejor de todo es enviar tu proyecto, que tu proyecto, como proyecto, que todavía no es película, pero están haciendo, sea seleccionado en uno de estos foros. Esto es lo eso mejor que es. te pueda pasar para que tú puedas tener el primer contacto con agentes de ventas Mm, o distribuidores. sí, sí. Hombre, Ventana Sur está muy bien, pero está un poco lejos quizás, ¿no? Hay que ir a Buenos Aires, pero lo de Avicini me parece una excelente sugerencia, ¿no? Yo también Sí, creo que San Sebastián muchísimo. y Sevilla y Gijón son lugares donde ya uno puede hacer un poco primeros contactos y saborear incluso una afluencia de profesionales y artistas de diferentes países, ¿no? Yo creo que hay que ir a sitios donde hay un poco esto, el sabor a internacionalización, ¿no? Claro, sí, 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 sí. La mayor parte Mm, de los festivales tienen colindante su parte de mercado y esta parte de industria es un poco en la que nos movemos nosotros. Al final nosotros nos movemos en toda la parte bonita, para así decir, glamour, ¿no? De los festivales, alfombras rojas y todo eso son para privilegiados. Nosotros nos movemos, somos los que estamos detrás, ¿no? En intentar vender proyectos por parte de los productores y venderlos, una vez que nosotros lo hemos adquirido, venderlo a los distribuidores para que se estrenen en todos los países del mundo. Entonces es un poco claro. la parte más dura, pero también que nos encanta, ¿no? Día tras día, que al final Mm. es nuestro trabajo. Muy bien. Mira, me estoy riendo porque mientras que estamos hablando y para darte un respiro, estoy viendo ahí un chat del evento donde hay una auténtica metralleta de mensajes que me Uh -huh. disculpo, pero que no, no puedo leerlos todos por varias razones. Ya, pero alguien estaba preguntando por qué yo hago esta sesión de pie. Me parecía una pregunta curiosa, ¿no? Y la respuesta es muy sencilla. En la habitación en la que estoy no hay ninguna silla. Estoy en el dormitorio y además, como estoy sentado todo el día, el resto de la semana aquí disfruto un poco para estar de pie. Pero bueno, esto aparte, mm, vamos, en cuanto a lo del chat, si alguien quiere hacer preguntas quizás de más interés para lo que es el tema, los podéis nombrar aquí. Veo uno, por ejemplo, que dice, alguien pregunta, ¿por qué no hablamos de los cortometrajes? ¿No? Eh,
yo puedo responder a esto quizás porque a mí me consta que hay agentes de ventas específicos para cortometrajes. Creo que en Latido no es el caso. Además, también os lo digo porque desde el programa Media, a ver, somos fans de cortometrajes. Yo particularmente creo que ver cortometrajes es muy útil y también muy valioso para descubrir talento, ¿no? De hecho, nosotros apoyamos también a festivales de cortometrajes en algún caso y también en lo que son las ayudas al desarrollo Slate Funding. Ahora ya se pueden presentar cortometrajes y hemos tenido varios casos de cortometrajes españoles que han salido por ahí. Pero quizás lo que es el mercado de venta de películas, por ejemplo, en los MIPS, donde digamos que hay el gran surtido de todo lo que se vende de manera, aunque es redundante, comercial, donde hay una compra, una venta y después una explotación comercial en diferentes ventanas. Esta dimensión comercial, el documental, no la tiene tanto más allá de los festivales, aunque yo sé que hay documentales que han ganado cientos de miles de euros en premios en festivales internacionales, fantásticos, pero quizás en la sesión en la que estamos, el cortometraje es quizás un poco otro género, no sé. Pero la pregunta la hago también a Fabrizia. ¿Vosotros veis cortometrajes? Nosotros no, nunca no hemos llevado cortometrajes. Sí es verdad que hay empresas que se dedican exclusivamente o compaginan también venta de cortometrajes y sí que yo tengo muchísimos amigos que son productores que han producido cortometrajes porque al final es la manera más fácil y bonita, ¿no? De empezar también. Y sí que hay un mercado, obviamente es un mercado muy diferente y de Latido no lo controlamos del todo porque nunca nos hemos dedicado a venderlos, a vender cortometrajes, pero sí que hay un mercado para cortos, sobre todo desde el punto de vista de festivales. También ventas, ¿eh? También hay canales de televisiones que compran cortometrajes, pero claro, no es un estreno o no es un mundo que es comparable a nivel de precios o de audiencia, ¿no? O de estreno típico en salas, como puede ser el estreno de un largometraje de ficción o Yo animación o creo un que documental. aquí lo único que se desmarca un poco son los cortometrajes de animación. Yo creo que ahí sí que hay un cierto mercado, Sí. pero es muy peculiar, ¿no? No hemos hablado mucho de documental, ¿no? Pero Mm. nosotros en el programa Media también apoyamos mucho el documental y sé que vosotros en el catálogo tenéis algunos documentales. Hay agencias de ventas en España y fuera de España que solo llevan documental. Eh, ¿Cuál es vuestra visión con respecto al documental creativo, digamos, el documental que no es un documental meramente divulgativo? ¿Es un género que se vende? Nosotros, el latido, lo que, para darnos unas líneas guías a nosotros mismos y porque vemos lo que es la demanda, ¿no? En el mercado internacional, lo que solemos tomar a nivel de documentales son documentales que tienen que ver mucho con el mundo del arte. Entonces, con la música, con el arte, con la cocina, por ejemplo. Entonces, documentales gastronómicos, musicales, artísticos, pero también es verdad que documentales, por ejemplo, o sociales, es un poco delicado, es un poco más complicada la venta, por lo que a nosotros nos concierne. Pero también es verdad que hay agentes de ventas que son específicos, ¿no? Que venden documentales, solo documentales, por ejemplo, o igual la mayoría de su catálogo está compuesto. Entonces, eso nos hace entender que sí, que hay un mercado para varios tipos de documentales. Pero en lo que es latido, nosotros preferimos apoyar este tipo de obra porque vamos un poco más a lo seguro en ese sentido. Sabemos que este tipo de documental sí lo vamos a vender. Nosotros, por Sí, ejemplo, sí. tuvimos el documental del Bosco, sobre el Bosch, que se llamaba Bosch, sobre el jardín de las delicias. El cuadro de Bosch fue un éxito internacional increíble, también porque Bosch es conocido en todo el mundo. Entonces, Claro. esto también nos ayuda a tomar este cierto tipo de película. Por ejemplo, musicales, el documental sobre Chabela Vargas, nos encantó, lo vimos, vamos a por ello y apostamos.
pero también es verdad que a veces sí, no es del todo, o sea, el mercado del documental es un mercado que todavía tiene muchísimo, creo, por explorar, pero es verdad que es también un poco arriesgado. Claro. Arriesgado. Y A sobre ver, todo nosotros, que sea un documental, porque muchas veces te producen esto que es un documental y ficción, esto o está hecho en una manera que puede entrar a un festival de clase A increíble, pero si no, esto aleja mucho a un posible comprador. sí, Y esto nosotros también lo tenemos en cuenta, claro. claro, yo observo en el mercado que efectivamente en lo que sois agentes de ventas, por decirlo, más especialistas en la ficción, los documentales que tenéis en nuestros catálogos son de este tipo que tú has mencionado ahora. El Bosco, cosas sobre diferentes artistas, Sí. cuestiones musicales, de pintura, ballet, etcétera, etcétera. Eh, yo luego después también conozco bastante lo que es la agencia de ventas especialista en documental, ¿no? Porque en media, particularmente en los sitios donde nosotros tenemos actividades en los festivales, etcétera, tenemos más que uno o una que está vendiendo exclusivamente documental. Ahora, me gustaría decir que todo lo que hemos hablado que vale para ficción, gran parte de lo que hemos dicho también vale para documental. Tú tienes que saber cuál es la esencia de la idea, tienes que saber lo que quieres, qué tipo de historia es, etcétera. Todas estas cuestiones que son un poco de sentido común, hay que resaltarlos también en el documental, ¿no? Y luego, el documental, para los agentes de ventas que solo llevan documental, a veces es muy interesante, incluso para el productor, porque cuando los documentales están respondiendo a ciertas tendencias del mercado, las posibilidades de venta a veces son masivas. Quizás no tanto para llegar al cine, pero sí que hay un circuito de festivales para documental muy, muy grande donde van los compradores de las televisiones y de las plataformas, ¿no? Pero sobre todo de las televisiones, porque tradicionalmente en Europa las televisiones públicas, sobre todo, tienen un grandísimo interés, incluso una obligación de estrenar documentales de origen europeo, ¿no? Entonces es como un subgénero o un género que tiene mucho interés, porque si tienes un documental y lo puedes producir a un precio que quizás es menor que lo que puede costar una película de ficción, pero que tienes unas posibilidades de venderlo internacionalmente, de pronto, pues la economía del documental puede ser bastante interesante, ¿no? Eh, insisto que, por ejemplo, en el catálogo que tenemos colgado en nuestra web, tenemos las agencias identificadas eh, por lo que ellos llevan, y hay más que uno que solo vende documental. Y es bastante interesante moverse por estas webs para ver un poco eh, qué tipo de documentales hay, porque es un mundo que aunque es muy amplio temáticamente, pero luego tiene sus reglas que hay que conocer también, ¿no? Ahora, para también darte un respiro incluso de varios minutos, Fabricia, y si quieres tomar un vaso de agua, me gustaría aprovechar este momento, porque nos estamos acercando poco a poco al final del asunto, para también afirmar que el programa Media es muy consciente de lo que es la importancia, el peso de la gente de ventas. Y aparte de este informe que nosotros tenemos colgado y que se va actualizando, eh, tenemos otro tipo de actividades y energías que ofrecemos para potenciar al agente de ventas, ¿no? Tenemos en nuestros talleres de formación profesional, hay alguno que es específico para agentes de ventas, pero en muchos de los talleres de desarrollo o de marketing, la mayoría de los ponentes son agentes de ventas y muchos de ellos son agentes de ventas y hablan precisamente sobre cómo hay que situar una película en el mercado desde el desarrollo con una visión de marketing y distribución y qué discurso se puede elaborar para que el mensaje sea lo más fuerte posible en la línea de lo que ha hecho antes, ha dicho Fabrizia, ¿no? También, más allá de esto, como sabéis los que vais a los mercados, nosotros tenemos, con Media Stands, tenemos un pabellón en algunos festivales y mercados donde agrupamos a independientes, tanto productores como distribuidores europeos,
y donde hay, bueno, pues entre los varios asesores y especialistas, consultores que estamos poniendo a disposición del colectivo, agentes de ventas, lógicamente, no solamente para hablar de tendencias, sino también para hablar de cuestiones jurídicas y de contratos, porque los contratos son muy importantes, ¿no? Es decir, yo creo que estarías de acuerdo conmigo que contratos con agentes de ventas son importantes y hay que tratarlos con el debido respeto y hacer posible con abogados de entremedio, porque creo que un buen contrato es como en un matrimonio una seguridad de que de aquí a dentro de X años, que va a ser nuestra colaboración, no vamos a tener ningún tipo de problemas, ¿no? Entonces, tenemos esto, Media Stands, y también apoyamos con el programa Media, digamos, 70 festivales internacionales y otros tantos mercados, de los cuales algunos están incorporados en los festivales, para que se crea un clima de networking y de compraventa lo más potente y también lo más agradable posible, ¿no? Es decir, yo creo que eventos apoyados por el programa Media, como el propio Marché du Film o como Ventana Sur, entre otras cosas, funcionan también porque tienen una cofinanciación europea bastante interesante para crear un entorno que permite una mezcla de interactuar profesionalmente y hacer un networking quizás un poco más humano y agradable al mismo tiempo, ¿no? También apoyamos a algunos agentes de ventas con fondos de inversión. Si un agente de ventas, por ejemplo, tú me dices ahora que estáis vendiendo cada vez más películas de países del este, tú sabes que en algún momento dado esto te puede dar entrada a pedir fondos de programa media que se calculan a base de cuántas películas europeas, no españoles en este caso sería, habéis vendido y con qué resultados. Entonces hay algunas agencias de ventas que por, porque, bueno, se lo pueden permitir, tiran también de nuestros fondos y esto al final contribuye a que todo el sector en general sea más próspero, ¿no? También tenemos una asociación de agentes de ventas internacionales que se llama Europa International y que, bueno, pues ahí hay también varios socios de diferentes países. Entonces estamos intentando acercar el agente de ventas al productor, al creador también y lógicamente al distribuidor, que es el que suele comprarle después las obras que representan, ¿no? Pero esto es para decir que desde Media somos muy conscientes. Sabemos también que en entre nuestros expertos que después evalúan nuestras propuestas, suele haber agentes de ventas que están ahí analizando los dosieres, tanto de ayudas al desarrollo como a la distribución televisiva, pero también en otros aspectos de otras ayudas pueden estar muy pendientes para dar su opinión, porque yo creo que el gran desafío es siempre conectar la oferta con la demanda. Y es muy difícil hacerlo desde la trinchera del productor o del creador, ¿no? Entonces, yo espero que esta sesión, que es un experimento que estamos haciendo aquí y que hemos tenido, os lo digo también, en el momento más álgido, 691 participantes, así que muchas gracias por haber estado tan numerosos, pues la idea es esta, ¿no? A crear una cercanía, a daros a entender que aquí hay una oportunidad que está ahí, de que quizás no sea a primera vista muy fácil de dominar, ¿no? Pero yo creo que aquí Fabrizia nos ha dado unas ideas bastante útiles, ¿no? De cómo hay que trabajar con ellos, ¿no? El tema de práctico, ¿no? Es decir, hemos hablado de muchas cosas, quizás volviendo un poco al terreno práctico, tú has dicho que conviene contactar los agentes de ventas tempranamente, ¿no? Pero tampoco demasiado temprano, supongo. Hay que tener ya algo Claro, realmente poco. claro, depende mucho de la película que se tenga, del género de la película. Normalmente para una película pues que tiene un género pues de drama, dramático o con un cast que no sea ya confirmado, o sea, depende mucho de la película que se tenga entre manos. Si es género,
yo creo que sí es importante empezar desde una etapa más temprana. Para eso se puede esperar un poquito, pero también depende, es que esto todo depende de lo que necesite el productor. Si necesita financiación, para cubrir la financiación, si la financiación ya está cubierta, puede esperar un poquito más. También y depende del producto que tenga, también del proyecto, de que se... Okay. Vamos, que, Está claro. pero sí es importante contar, ¿no?, con este papel, porque muchas veces se desconoce un poco el papel que tenemos nosotros. Yo creo que somos un poco los grandes desconocidos en ese campo. Obvio, hay un productor que produce la película, hay el distribuidor que la distribuye en tu territorio nacional, pero luego uno tiene que pensar desde cuándo está produciendo la película en la internacionalización de esa película. Entonces, que esa película puede ser no solo para un público español, pero para un público mundial. Y también, pues, obviamente, siempre mencionamos los festivales y la importancia y cuánto un festival ayude a una venta o a veces una venta a un festival, pero en la mayoría de los casos es el festival que ayuda a la venta. Y creo que, no sé si hablemos a nivel más práctico de qué puntos puede tener el productor para negociar con el agente de ventas. No sé si es algo que puede interesar también que lo veamos. Claro que sí. Claro. Yo creo que también aquí depende de la película que se tenga entre las manos. Si un productor tiene una oferta de 5 agentes de ventas diferentes, obviamente sus poderes de negociación son más altos, ¿no? Sí, que si no tiene ninguna oferta y solo está buscando un agente de ventas. Entonces depende un poco. Pero creo que en general, también una cosa que antes se me olvidó comentar, que es importante, yo creo que es lo que hablamos del MG, ¿no?, del mínimo garantizado, que adelanta el agente de ventas internacional cuando es que lo adelante, porque no siempre, como dijimos. Es importante pensar que igual un agente de ventas que tiene más poder adquisitivo, igual te puede hacer una oferta por un MG alto. Entonces, si tú de entrada, como productor, necesitas liquidez y dinero, pues vale, a por ello. Pero también hay que pensar que igual hay otro agente de ventas que te puede ofrecer menos, pero también que te puede cuidar la película de una manera diferente a la que lo haría el que te ofrece 150.000 euros. También entendemos que obviamente el dinero es goloso, entonces uno lo toma, lo agarra y ya está. Pero también es un principio, hay que pensar en el mínimo garantizado como en lo que es. El mínimo garantizado es un dinerito. Es un principio que te da el agente de ventas, pero obviamente si la película va bien, este dinero se puede triplicar o cuadruplicar. Entonces hay que pensar que el mínimo garantizado es una base y no siempre la cantidad es garantía de que se haga un buen trabajo. Claro. Yo creo que esto es importante. Luego, aquí hablando de cifras, había una pregunta que he visto porque estoy con un ojo intentando, como los camaleones, el chat y con el otro te miro a ti. Alguien ha preguntado si Latido hace previsiones de ventas, ¿no? La pregunta que yo te hago es que yo sé que lo hacéis, pero la previsión de ventas, ¿cuándo se pide esto? ¿Es una cosa que hay que pedirlo al principio, antes de firmar un contrato o después? ¿Cómo funciona eso? Normalmente depende, ahí también depende de la película. Para películas con un cierto presupuesto que estamos apoyando con un MG alto, ahí obviamente sí se hace una previsión de ventas y por mundo, ¿no? Por territorio, una previsión de venta global y por territorio. Obviamente enfatizando que estas cifras son si es que la película se logre vender a ciertos territorios. Pero claro, un agente de ventas sabe más o menos cuánto le puede sacar, viendo una película, sabe más o menos cuánto le puede sacar de dinero por territorio en todas partes del mundo. Y eso se pide, eso es normalmente, ahí también, dependiendo de qué película tengo entre manos, puede que antes de firmar el contrato. Antes de firmar el contrato. Entonces dice, vale, esto me hace una previsión de ventas de tot ventas y tot millones o 300.000 euros, 200.000 euros, lo que sea, y me dice eso. Pero que vamos a ver, que me dice otra cosa, es de otro agente. Pero también es verdad, o sea, hay que ser sinceros y honestos. La previsión de ventas es una previsión de ventas y que obviamente el vendedor hace en base a su experiencia, pero siempre puede variar. Luego hay otro documento que es importante que también hacemos y que normalmente se adjunta al contrato de adquisición de la película, es una tabla de asking y takings. Esto significa, es una tabla del dinero
que por territorio nosotros, vendedores, pedimos a Japón, por ejemplo, a Corea, por la película, y takings es lo que podemos, lo que estamos dispuestos a llevar, a cerrar el acuerdo. Entonces, el asking es Correcto. lo que le pedimos al distribuidor y el taking es un poco lo que estamos dispuestos a taking, a aceptar, para así decir. Y esto Eso es, también debería estar aprobado por el productor. Esto también claro. depende mucho de la película, pero en general es Aquí algo que hay solemos hacer. aquí había una cosa que antes se publicaban en algunos mercados lo que son los precios por territorios. Es decir, la última vez que lo vi era en 2012, me acuerdo perfectamente, en TBI, que es una revista que se llama TBI Television Business International, tenían siempre en la última página de lo que eran las revistas que se repartían en los MIPS, tenían una tabla donde tú podías ver qué es lo que se paga por territorio para determinado producto, ¿no? Pero desde 2012 no he vuelto a ver ninguna tabla parecida. No sé si los agentes de Ya. ventas lo queréis mantener en secreto para que Pero luego nadie venga a decir, oye, pero aquí habéis dicho 80 y ahora son 30. Eso no existe, ¿no? Porque a veces sería interesante también para nosotros para evaluar un poco, oye, aquí, ¿qué posibilidad hay? ¿No? Pero claro, pero en base a qué haces unos precios. Es que los precios que tú haces, es muy complicado hacer eso, porque los precios que tú haces por territorio son también por película. Entonces, o sea, tenemos que pensar una película como un producto muy variado, muy diferente. O sea, no es como el pan, que puede tener un coste fijo, ¿no? En Japón, Ya, en Corea, cambia según la película. Entonces, una película que en Japón pueden llegar a pagar 150.000 euros para otro tipo de película, por ejemplo, una película de género, 150 o 200 o 300.000 euros o dólares. En Japón, la misma película, o sea, otra película, una película pues más... un drama más complicada de vender en este territorio, pues te la pueden pagar 20.000 euros o 10.000 o 15. Entonces hay una diferencia. Entonces, ¿cómo se hace una tabla de precios por país? Es que hay que hacer una tabla de precios por país, pero por película. Entonces, correcto. ahí está un poco. Vale, vale. Creo que es por eso que no Mira, se publican. Creo que es por me esto que no se gustaría, publican de la peli. me gustaría hacer dos preguntas concretas para redondear la sesión, ¿no? La primera es, ¿qué es lo que tenemos que hacer los creadores? ¿Qué es lo que se está buscando? ¿Hay alguna luz que digamos que no es desde tu punto de vista subjetivo, que no te pedimos tampoco que nos digas aquí como un oráculo la verdad, sino dónde sientes tú y tus colegas y pues, incluso vuestros competidores, qué es lo que parece que hay ahora mismo que hacer? Es lo primero. Y lo segundo es, nosotros estamos teniendo la impresión de que el agente de ventas está ampliando un poco sus actividades, cambiando de modelo de negocio porque lo que le interesa es poner la mano antes sobre determinados proyectos para que no se vayan a plataformas, por ejemplo, y así poder después hacer las ventas por territorio, ¿no? Lo cual sabemos es muy distinto, ¿no? Ahora, hay algunos productores que me lo han dicho manifiestamente, especialmente en el campo de las series, pero también me consta que en algún caso en el cine puede ser así, que están incluso prestos para asumir ciertas funciones de productor ejecutivo, más allá de vender la película y posicionarla, que ayudan también a financiarla más allá de lo que son las ventas en sí. Ahora, esta segunda pregunta tiene una segunda parte. Aquí tú crees que las coproducciones internacionales eh, tienen un aspecto específico porque nosotros, según el Observatorio Audiovisual Europeo, las coproducciones europeas viajan más que las que no son coproducciones, ¿no? Entonces, primera pregunta, ¿qué es lo que hay que hacer? Segundo, vosotros o algunos de vosotros estáis realmente interesados en entrar cada vez más pronto en los proyectos y si esto ocurre más posiblemente en el caso de una coproducción internacional por determinadas razones como tamaño, etcétera, o esto se aplica en general.
Vale, pues te voy contestando a lo primero, en mi opinión personal. Personal y, y a ver, como tú has dicho, tampoco soy el oráculo de... Entonces, yo creo No, que hay que... Creo que todos los conceptos que dijimos antes, o sea, hablando de un target muy claro, un talento, un great talent, o sea, un talento muy bueno, y sobre todo, en mi opinión, lo más importante es que es el concepto de la película, que sea un strong concept, que tenga un concepto muy fuerte la película e innovador. Entonces, diferente. Algo muy diferente, algo que no se ha visto antes, que puede salir rana, que puede salir, o puede ser un éxito internacional y mundial, como ha sido, por ejemplo, como está siendo ahora El Hoyo, ¿no? Y luego, sobre ujú, todo, calidad. Entonces, hora de calidad, cuidar mucho la fotografía, la imagen, los movimientos de cámara, actores, talento, yo creo que también es muy importante. Esto es lo que puedo dar como consejo. Es muy vario, es verdad que no es fácil luego de aplicar, es decir, encontrar un strong concept, pero yo creo que es lo que más, porque no os imagináis cuánto, a veces pues o sea, tenemos películas, ¿no? Y llegan un cierto tipo de cliente y dice, ay, pero es que esto ya lo he visto, esto ya lo he visto y esto ya lo he visto. Entonces, para nosotros es más fácil también vender algo innovador. Y yo creo que es lo que se necesita, algo innovador desde el punto de vista del productor, ¿no? Para crear algo que nunca pues, se ha hecho antes. También es el valor añadido que le da una película. aquí me gustaría citar un viejo amigo, ilustre director de producción con el que he compartido oficina, José Jacoste, que también es, me consta que el primer director de máster de producción de la Complutense. Él siempre decía que lo que se busca es una ecuación para que se cumpla, y la ecuación es emoción más sorpresa igual a interés. Y desde que me dijo esta ecuación, siempre la estoy buscando, ¿no? Y supongo que a eso te refieres, ¿no? Porque Sí, un también. strong concept, como le llamas tú, es algo que a ti te sorprende, más allá de Sí. que hay unos personajes que son conmovedores y una historia muy emocionante, pero si no hay este factor que se puede llamar también sorpresa, a veces es más difícil romper. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, es verdad, verdad, totalmente de acuerdo. O sea, Bueno, esta conmigo en el combinación, caso con Jacote, sí. claro, bueno, Muy sí, bien. eso. Es- es- Y, y Y lo la segunda otro, era, a ver, eh, era a ver si realmente tú crees que poco a poco los agentes de ventas se van involucrando más pronto, sí, sistemáticamente, y para qué sí, tipo de proyectos en primer lugar. claro, yo creo que esto algo que estamos viendo, ¿no? Analizando un poco nuestros competidores también y un poco lo que se está llevando a nivel internacional. Es verdad que cada vez más que la gente de venta está intentando involucrarse desde una fase más temprana y sobre todo también en vez de productor. Entonces, eso, productor ejecutivo o, pues claro, empezar a producir. Esto porque también es verdad que es más fácil rentabilizar esto, ¿no? Es más fácil que rentabilice. Al final nosotros tenemos que pensar que un agente de ventas vive de la comisión. Entonces, nosotros, como hemos dicho, un agente de ventas suele llevarse el 25-30% de lo que es una venta o a veces el 50% de lo que te paga un festival, del fee del festival. Depende, eso también es negociable. Pero en general, sí, es una tendencia y es verdad, y no hay que esconderlo, que el mundo, pues, estamos más tirando a producción también por esto, ¿no? O sea, los agentes de ventas internacional. Latido todavía no, ya veremos qué pasará en el futuro, pero de momento seguimos siendo solo agente de ventas, entonces apoyando las películas para que tengan la explotación a nivel internacional la Muy más bien. beneficiosa posible por el lado de festivales y por el lado de ventas. Vale, vale. No sé, si quieres que a nivel práctico, pues te hable un poco eso de lo que crees que sería bueno para un productor negociar cierre de un contrato de ventas internacionales, cuando se cierra un contrato de ventas, obviamente, como hemos dicho antes, siempre dependiendo de lo que se tenga entre manos, para que quede un poco claro qué es lo que pueden pedir y qué es lo que no pueden pedir. A ver, todo se puede Vale, pedir, otra cosa es que te la den. perfecto. O no sé,
¿Quieres que contestemos a algunas preguntas como tú No, veas, yo Peter? me parece que está bien que des una visión cortita de los puntos que hay Vale, que tener en cuenta, de qué hay que hablar. vale, Esto, y para que vale. sea sencillo, pero sí. Vale, pues nada, la cantidad del MG, como hemos dicho, ¿no? La cantidad del mínimo garantizado, eso es negociable, obviamente, depende de si hay ofertas o no, o también, pues eso, que la película la tomemos se tome en 0 euros, entonces no se adelante, pero que directamente se vaya a porcentaje entre el agente de ventas y el productor. Y los años de la licencia, normalmente nosotros se suele pedir 10 años, que es lo que se suele pedir, pero también es negociable. Los porcentajes. A ver, hemos dicho que el estándar es 25-30%. Obviamente, dependiendo de la película que se tenga, también esto se vuelve negociable, pero no se sabe. O sea, depende Vale. mucho de la película que se tenga. Y se puede negociar, a ver, esto va un poco en contra de lo que desvelar secretos para cerrar contratos. No, bueno, hay que decirlo, o sea, es real. Bumpers, ¿qué es un bumper? Por ejemplo, yo no te pago la película, te la pago a 0 euros, pero o te pago 5.000 euros de mínimo garantizado. Pero, por ejemplo, si esta película entra, nosotros logramos que entre en Berlín o en Cannes, en un festival de clase A, o en Venecia o en Toronto, pues este MG sube de 5.000. Te podemos dar para la película 5.000 euros más. ¿Por qué? Porque obviamente si la película entra a ser parte de un festival más grande, pues sube la posibilidad de vender la película a precios más altos. Entonces, por eso yo te pago 5.000 euros más, porque sé que voy a apostar un poco más por ella, porque ha entrado en este tipo de festival. Luego, algo que no nos gusta nada a los agentes de venta, nada, exclusión de territorios. Horrible. O sea, un agente de ventas normalmente pide y toma los derechos internacionales de una película para todo el mundo, derechos internacionales, menos los países de producción, si hay coproducción, o un país si es una producción de una sola nacionalidad. Pero a veces también depende de la película y depende del productor y depende de muchas cosas, negociamos y se pueden excluir territorios, cosa que, repito, no nos gusta nada. Ya. Y luego, no sé, los gastos igual. No sé si querías que hablemos de gastos un poco, de lo que son los gastos. O sea, al final una agencia de ventas se encarga de la promoción de la película en los mercados internacionales, en copias para la publicidad, los pases de mercados, porque se hacen pases de mercado, screening, ¿no? Durante los festivales, envío de... se pacta una cifra con el productor y cualquier gasto que exceda esta cifra luego, ¿no? Se deberá pedir aprobación por escrito a la productora. Yo creo que más o menos estos son los puntos que un productor puede negociar o no con un agente de ventas. Repito, Estoy, obviamente el agente de ventas siempre que sea más beneficiosos para ello, ¿no? sí, estoy de Y acuerdo el contigo, productor, sí. Esto de los puntos, esto es muy importante y luego ya el diablo está en los detalles y por lo tanto en los contratos, ¿no? Y esto es, claro. sería ya el siguiente paso. Bueno, Fabrizia y invitados e invitadas, estamos llegando al final de esta sesión. Quizás no hemos cubierto todos los puntos que son de interés y si yo he fallado en algo, sé que es el no monitorizar sistemáticamente el chat para después traducir nuestras preguntas a la ponente. Me disculpo por eso y trataremos de hacerlo mejor la próxima vez, pero es realmente difícil este formato porque el estar pendiente del chat y al mismo tiempo llevar una conversación como lo hemos hecho no es que sea lo más fácil. Eh, Nunca hemos bajado de 130 asistentes en toda la ponencia. Esto para mí es una señal muy positiva. Os doy muchas gracias por haber asistido. Doy las gracias enormemente a Fabrizia, que creo que ha sido muy generosa y como siempre muy Gracias a agradable. vosotros Y, y a y todos, bueno, gracias a pues todos. yo creo que algunos te van a ver por los mercados y te van a dar las gracias quizás personalmente. E invito a todo el mundo que quisiera hacer algún tipo de observación a nuestro mail de info@oficinamediahispana.eu para ayudarnos a comprender qué es lo que estamos haciendo y si cabe hacerlo mejor. Y también me gustaría anunciar ya que lo haremos próximamente en nuestros canales de comunicación habituales, que vamos a hacer la semana que viene una sesión sobre marketing en la fase de desarrollo dirigido a productores y a creativos
y en el mes de mayo y junio vamos a tener otras sesiones en todas más o menos enfocados en aspectos que consideramos que son de vital interés vuestro a la hora de solicitar nuestras ayudas, pero también más allá. Si alguien tiene también ideas de plantear algún tema particular que no se nos ocurre a nosotros, estamos abiertos, estamos lógicamente en conexión con la industria, con las asociaciones, con las instituciones que nos ayudan siempre también en el brainstorming para aceptar mejor a la hora de crear actividades de este tipo, pero también el público creo que tiene derecho de opinar y nosotros estamos muy abiertos. Y nada, esto es el final. Muchas gracias otra vez a todos. Nos vemos próximamente. Me gustaría que fuera en la calle o en nuestra oficina o en la vuestra, pero todo apunta de que todavía nos queda un poco de estar aquí de pie en el dormitorio y en otros sitios de las casas. Ojalá que termine pronto realmente, pero estamos en contacto y como sabéis, nosotros funcionamos. Yo espero, Peter, que toda esta situación trágica, ¿no?, que estamos viviendo en todo el mundo, también aplicada al cine, si es que se puede decir, intentar sacar algo bueno de eso, que espero que pronto las salas de cine que ahora están cerradas, que todo este material que estamos consumiendo, películas día tras día, a través de la pantalla, a través de los ordenadores, de las televisiones, nos vuelva a toda esta situación a hacer entrar las ganas increíbles de ver una película en el cine, en pantalla grande, Sí. en medio de miles de personas. Va a llevar tiempo esto, pero espero que pronto podamos volver a eso. Eso es, muy bien. Muy y bien, nada, Tabitha. muchas gracias. Bueno, esto es el final, vamos a desconectarnos y esperamos vuestro feedback y hasta la próxima dentro de poco. Muchas gracias, adiós. Adiós, gracias.